Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro más de Historia de la Educación. En esta ocasión vamos a trabajar el texto de Raúl Díaz acerca de interpelaciones a la identidad docente. Es un texto que nos sirve como síntesis y cierre de la temática vinculada al eje de formación docente, identidad docente. Bien, para eso primero vamos a hacer una contextualización del texto. El texto está situado en los 90 y geográficamente también está localizado dentro de la provincia de Neuquén. Se corresponde con un proyecto de investigación que se lleva adelante, creo que es desde la Facultad de Ciencias de la Educación, por medio del CEPIN, que es un organismo creado justamente para pensar las situaciones de educación intercultural bilingüe en Neuquén. Por lo tanto, van a ver que va a aparecer constantemente la mención a algunas situaciones específicas en la provincia vecina. Bien, Raúl Díaz es un profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación, es antropólogo y, como dije antes, perteneció y pertenece a este grupo de investigación. Lo que van a poder encontrar dentro del texto es una síntesis que va a ser un repaso por las cuestiones que venimos trabajando acerca de identidad docente, pero con su especificidad propia. No es un texto complejo a nivel de que vaya a decir algo distinto de lo que venimos trabajando, sino lo que sí van a encontrar es que por párrafo va a nombrar muchas conceptualizaciones. Se va a meter de lleno con lo que venimos trabajando acerca de cómo nace el magisterio y qué demandas se le hacen desde ese lugar. Bien, el autor va a trabajar algunas características específicamente vinculadas a lo que habíamos charlado de nacionalismo, es decir, esta mirada que se le hace a la escuela argentina, siendo una escuela monocultural que tiene que conservar y que tiene que civilizar la barbarie aparte de homogeneizar. También se hace la mención justamente a esta idea de formar al ciudadano desde un lugar de civilización, y por último también se hace eje en el encuadre de una docencia que normaliza y disciplina a ese otro, a esa otra diferente. Van a ver que dentro de uno de los subtítulos dice mandatos fundacionales del magisterio. Cuando nosotros hablamos de mandatos fundacionales, nos referimos básicamente a aquellas normas, imposiciones con las cuales nace algo. De eso hablamos con mandatos fundacionales. Y el magisterio argentino nació justamente con el mandato de civilizar la barbarie, de normalizar, de higienizar, de ser ejemplo de moral y de nacionalismo. Por lo cual en el texto van a encontrar una lógica en la formación de la identidad del trabajo docente vinculada a la idea de binarismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de binarismo? Básicamente de que para que se constituya una identidad tiene que haber otra identidad en oposición y en disputa. Por ejemplo, civilización, barbarie. ¿Se entiende? Argentino, inmigrante. Femenino, masculino. Todas esas lógicas binarias lo que hacen es ponderar una identidad superior, que se pretende superior, por sobre otra que se considera inferior. Entonces, a lo largo del texto van a encontrar algunos ejemplos vinculados a justamente cómo se construyen esas identidades binarias, donde la docencia históricamente ha adquirido una idea de autoridad y de legitimidad justamente en ese mandato de que hay que civilizar a esa barbarie, a eso que se nos presenta como otro, como ajeno, de lo cual nos tenemos que apropiar. Y en el caso de la investigación que ellos van a trabajar, se habla justamente de que la escuela está en una doble tensión. Por un lado, se presenta como ese lugar sagrado de conocimiento, de civilización, tapando justamente una historia de conquista y de colonización de los pueblos originarios. Por lo tanto, va a decir el autor que la escuela se presenta como neutral a simple vista, pretendiendo ser un lugar de lo bueno, un lugar justamente de lo letrado, de lo culto, ocultando justamente todas las situaciones de violencia y de enajenamiento a las cuales se sometieron a los pueblos. Entonces, la escuela juega en esa doble tensión y por lo tanto la identidad docente también está vinculada a esa doble tensión que se genera desde la escuela. En la segunda parte, donde dice 1.2, vamos a ver que el autor empieza a trabajar el concepto de interpelación. Y acá tienen que prestar muchísima atención porque es el concepto central, lo que nos interesa de este texto. Cuando nosotros hablamos de interpelación, es una palabra que la vinculamos también con el término de identidad. El autor va a ir definiendo que justamente algo que me genera interpelación me obliga a ubicarme en un lugar. Por ejemplo, ante la pregunta ¿quién soy yo?,
si alguien me hace esa pregunta, ¿quién sos vos? Yo tengo que contestar desde un lugar. Soy tal, me llamo de tal manera, me dedico a tal cosa, creo en tales cuestiones, considero... Es decir, todo proceso de interpelación me llama a mí a ubicarme en algún lugar. Por lo tanto, el autor dice que la identidad del trabajo docente es fuertemente interpelada por las cuestiones que se escapan a su mandato fundacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tenemos un fuerte anclaje en ese mandato civilizatorio, que lo podemos rastrear hasta el día de hoy, inclusive con otras prácticas, aún estando esa situación, hay cuestiones que movilizan esa identidad docente y pareciera que nos dejan ahí en el medio sin preguntas, o sea, con preguntas y sin respuestas frente a escenarios que nos parecen complejos y totalmente desconocidos. No sé si han escuchado muchas veces ese término, los docentes, las docentes no nos sentimos preparados para esto, o esto nos sobrepasa, o esto no sabemos cómo trabajarlo. Justamente, ¿qué es lo que está evidenciando eso? Una interpelación a esa identidad primera, a esa identidad del normalismo que justamente planteaba que el docente, la docente es un lugar de autoridad incuestionable. Pues bien, las situaciones cotidianas, los emergentes, los cambios epocales, vienen a cuestionar la identidad docente construida desde el normalismo. Ahora bien, esa interpelación nos lleva a un abanico de posibilidades justamente, porque si alguien es interpelado significa que tiene que dar respuesta a eso por lo cual está siendo interpelado. Y de eso justamente va a depender el posicionamiento que tomes. Por lo tanto, toda interpelación te obliga a tomar un posicionamiento frente a una situación que emerge. No es como que podemos hacer como si no pasara nada. En todo caso, la interpelación nos coloca en un lugar de preguntas y de interrogantes fuertes acerca no solamente de la identidad personal, sino en este caso específicamente sobre la identidad del trabajo docente. Preguntas tales como ¿qué clase de docente quiero ser? Y esa clase entre comillas, ¿qué escuela quiero habitar? ¿Cómo van a ser mis clases? ¿Qué historia quiero contar? ¿Cómo va a ser el trato con mis estudiantes? ¿Cómo voy a trabajar esos temas y esas preguntas que surgen en la escuela y que pareciera que no tuvieran respuesta? O que generan preguntas con cierto grado de incomodidad frente a lo que se piensa que debe ser un docente o cómo debe actuar un docente. Pues justamente el concepto de interpelación viene a tratar de corrernos con ese sentido del deber ser. En principio, en el texto va a sostener 4 interpelaciones, dice que están siendo llevadas adelante. Recuerden que este texto, como les dije, es de fines de los 90, por lo tanto hay algunas informaciones que se tendrían que actualizar, pero nos sirve de ejemplo el pensar cómo esa identidad del normalismo está siendo interpelada ya desde el momento cero. Una de las primeras interpelaciones que plantean es bien contextual geográfica. El autor plantea que la identidad del normalismo de civilizar la barbarie es interpelado fuertemente por las comunidades mapuches. En Neuquén, tanto como en Río Negro, hay organizaciones de comunidades mapuches. Lo que pasa es que es diferente cómo se ha planteado la relación con el Estado provincial. En Neuquén hay una participación muy activa de las comunidades mapuches, a tal punto que participan incluso dentro de la organización de la educación intercultural. Es muy diferente a lo que pasa en Río Negro, donde hay otra mirada, donde el Estado provincial ha coaptado más el desarrollo de esa educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, el autor sostiene que en Neuquén la figura del docente civilizador de la barbarie que se construye desde el normalismo es fuertemente interpelada, porque justamente en las aulas, y digamos acá podríamos decir en Río Negro también, tenés población mapuche reconocida como tal que exige otro rol a la escuela, que es más, que lo posiciona en otro lugar. No sé si han escuchado la noticia que fue hace 2 años acá en la escuela 317, en la cual un niño se niega a tomar la promesa de la bandera en 4º grado. Se arma, como digamos, un desorden a nivel institucional, por decirlo de alguna manera, porque la escuela no sabe qué hacer frente a esa cuestión de que un estudiante te diga yo no voy a prometer a la bandera porque no me siento identificada con la bandera argentina. Entonces esas interpelaciones llegan a la escuela y va a decir el autor son parte de lo que está pasando hoy en día. Justamente no hay un reconocimiento de esa interculturalidad realmente en la escuela.
Una segunda interpelación es por la Ley Federal de Educación. Quienes cursaron política saben que esta ley es de 1995, bien. Hoy en día no está en vigencia porque tenemos la ley 26.206, sancionada en el 2006, que es la Ley de Educación Nacional, pero la Ley Federal de Educación para el 95 ya viene a incorporar una denominación de educación especial, que es la educación intercultural bilingüe. Esto supuso mucho revuelo hacia adentro de las escuelas porque básicamente la escuela argentina es monocultural. ¿Qué significa esto? Que enseña una cultura, la cultura que se piensa como legítima, en este caso la cultura argentina, de la cual tantas veces hemos hablado como una cultura construida, fruto de historias y de relatos organizados. Bien, básicamente, ¿qué pasa con la Ley Federal de Educación? Hay una exigencia del Estado Nacional hacia los estados provinciales y digamos hacia la educación misma de que se empiece a hablar justamente de la educación intercultural bilingüe. Muchos sistemas educativos tradujeron eso, como por ejemplo la inclusión del idioma de ese pueblo originario dentro de las materias curriculares de la escuela. El tema justamente es que sabemos que una interculturalidad profunda y crítica, como dice Catherine Walsh, va más allá de la inclusión del mapudungún o de la traducción de algunas palabras o de alguna cartelera nomás, sino que habla justamente de la problematización de la historia de los pueblos. Entonces, en eso suma el autor una segunda interpelación. Ya es por ley que tenemos que hablar de educación intercultural bilingüe. Y esto supone, ¿qué hacemos con eso justamente? ¿Cómo hablamos de educación intercultural? ¿De qué manera? ¿Bajo qué relatos? ¿Cómo se incluye esta temática dentro de las escuelas? Una tercera interpelación la va a hacer a partir de citar al gremio de Neuquén, que es ATEN. ATEN estuvo presente en la construcción justamente de algunos protocolos y de miradas acerca de la educación intercultural bilingüe y se inauguró la figura del no mapuche. Ahí en el texto ustedes van a encontrarlo mucho más desarrollado este concepto, pero habla justamente de cómo ingresan esos docentes a trabajar en educación intercultural bilingüe, muchas veces en contextos de ruralidad, porque todavía hay una pelea en esto de que lo mapuche pareciera que solamente acontece en lo rural. Y cómo ingresan esos docentes que no se reconocen como mapuches a ese escenario. No, digamos que la conceptualización que se pensó desde el gremio y por supuesto con el trabajo con las comunidades es vincular la identidad del no mapuche. ¿Qué es el no mapuche? Justamente es alguien que no se identifica, pero que tampoco representa al Estado blanco colonizador Huinca. Entonces, esta es otra interpelación. ¿Cómo nos presentamos como docentes si no nos reconocemos dentro de la comunidad mapuche? ¿Desde qué lugar de autoridad? ¿Quién nos da autoridad en ese sentido? Y la última es, digamos, una síntesis de algunas de las interpelaciones actuales frente a la identidad del trabajo docente. Podríamos decir que la cuestión de la interculturalidad es una de las interpelaciones que se le hace al trabajo docente, porque podríamos pensar hoy en día una de las discusiones más polémicas que estamos atravesando ya desde el año 2006 es vinculado a la educación sexual integral, y creo que esa es una de las consideraciones que se ha estado disputando a nivel social. Educación sexual integral sí o no, de qué manera, qué lugar a los docentes, cómo entablar esta relación con la comunidad educativa. Tenemos una ley desde el 2006 y ya va pasando bastante tiempo y todavía no vemos el reflejo justamente de la educación sexual integral desde una perspectiva de género dentro de las escuelas. Es más, vemos mucha oposición y mucha demanda de algunas comunidades educativas frente a esta ley. Bien, justamente la idea es poder pensar este concepto de interpelación en un sentido amplio, poder revisar nuestras propias prácticas, nuestra propia identidad en formación docente. Muchas veces consideramos que el día que me recibo de docente, que recibo el título en mano, ahí empieza a andar mi identidad docente, cuando en realidad ya desde la formación docente inicial, desde las decisiones que tomamos ya cuando estamos estudiando para formarnos como docentes, ya hay un montón de matrices de preguntas y de decisiones éticas y políticas que se están poniendo en juego. Por lo tanto, este texto es una invitación para poder revisar alguna de esas cuestiones. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que haya sido claro. El texto está anexado dentro de los materiales y creo que va a ser muy interesante para que podamos pensar el eje de formación docente. Nos vemos la próxima.